Chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este quinto video de la serie de Tree. El día de hoy vamos a ver cómo hacer interacciones con GSAP y bueno, en conjunto con Tree.js. Y con este tipo de interacciones me refiero a algo como esto. Este es un pequeño mapa que estoy haciendo para mi universidad, algo muy sencillo, donde simplemente, bueno, puedes seleccionar en este caso el edificio al que quieres que se enfoque la mirada y como puedes ver se cambia la cámara, el target, ya veremos qué es cómo es que se hace este tipo de interacciones, pero es en, digamos, vista general lo que podemos hacer. Pongamos cualquier otra facultad. Como puedes ver se cambia el mapa o bueno, no sé, algo como esto. Y bueno, pasa algo como esto. Como te mencionaba, esto es lo que podemos hacer en conjunto con GSAP y Tree. Claro, puedes incluso hacer muchas otras cosas, pero esto es como la parte básica. Así que bueno, yo creo que dicho esto, vamos a comenzar con el video. Vale chicos, entonces para comenzar vamos a utilizar una plantilla como lo hemos venido haciendo desde el primer video, que es esta plantilla de aquí. Te la voy a dejar en la descripción para que la descargues, la instales y bueno, trabajes con ella. Simplemente una vez descargada la plantilla te va a aparecer algo como esto una vez corras el servidor. Pero en este caso nos vamos a centrar en el siguiente archivo que es src, components, escena y en la parte del script. En esta parte de aquí. Vamos a trabajar en este caso con tres librerías, la cual es Tree, obviamente, GSAP y también .UI para un poco de debugueo. En este caso ya tenemos instalado lo que es Tree, así que vamos a instalar lo que es .UI y GSAP. Entonces recuerda, para esto hay que abrir una nueva terminal y vas a escribir lo que es npmi y primero instalemos lo que es .UI, que en este caso será npmi..ui, de este modo. Después vamos a instalar GSAP, entonces para esto es simplemente npmi GSAP, nada más. Bien, ya instaladas nuestras librerías, podemos cerrar esto y ahora sí vamos a trabajar. Vale chicos, comencemos por crear nuestra primera animación. En este caso lo único que vamos a hacer es que nuestro cubo al iniciar la escena venga de arriba hasta abajo. Entonces para eso primero hay que importar GSAP de la siguiente manera. Vamos a importar GSAP from GSAP de este modo. Después vamos a crear nuestra línea de tiempo del siguiente modo, que sería timeline, en este caso una constante, igual a new GSAP.timeline. Dentro de los paréntesis de timeline vamos a abrir nuevamente, en este caso llaves, vamos a escribir la palabra defaults para dar unos valores por defecto a todos los elementos que contengan que estén dentro de este timeline. Los valores por defecto que le vamos a dar es simplemente la duración. En este caso, después de haber escrito default, vamos a volver a escribir llaves y aquí escribimos duration del siguiente modo y ponemos 1, lo cual hace referencia a un segundo. Guardemos esto y ahora sí podemos utilizar nuestro timeline. Como te mencionaba, lo que vamos a hacer en este caso es hacer que nuestro cubo venga de arriba a abajo. Para eso vamos a crear una función sencilla, a la cual simplemente vamos a llamar como moveCube. Donde lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar en este caso timeline, vamos a utilizar en este caso el parámetro de from. ¿Y qué es lo que vamos a modificar aquí? Bueno, en este caso tenemos declarado nuestro cubo aquí. Y si recuerdas, este cubo cuenta con el parámetro de posiciones. Entonces, para modificar el parámetro de posiciones mediante GSAP, sería en este caso cube.position. Después de haber hecho esto, escribimos coma, abrimos llaves para escribir los parámetros que vamos a modificar. Y dentro de estas posiciones, pues se encuentra el parámetro de y. En este caso queremos que venga, por ejemplo, no sé, de una posición más arriba, es decir, y igual a 4. Vamos a guardar esto y justo debajo vamos a mandar a llamar esta función de moveCube, algo como esto. Guardemos y veamos qué resultado nos da. Y como puedes ver, ahí tenemos nuestra primera animación. Perfecto. Incluso no solo podemos moverla en el eje de las Y, sino también en X, Y y Z. Por ejemplo, probemos con X tal vez un valor negativo, por ejemplo, menos 4. Y puedes ver cómo es que se hace esta animación. Perfecto. Y en un Z, no sé, algo muy exagerado, tal vez 12. Y puedes ver que ahí se hacen nuestras animaciones. Todos los parámetros se ejecutan al mismo tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasaría si en este caso primero quiero que se mueva en Y, después en X y después en Z? Bien, para esto tendremos que separar estos parámetros de aquí. En este caso, aquí podemos dejar que únicamente se ejecute en este caso el eje Y de las Y. Después aquí tendremos que agregar otro from, donde igualmente sería cube.position. Abrimos las llaves y ahora en este caso sería X. Aquí podemos darle que por ejemplo que venga tal vez de menos 6.
Y después si queremos que se ejecute en Z, ahora sería igualmente lo que es CookPosition, donde ahora pues sería en Z. Y por ejemplo vamos a darle un valor de 12. Guardemos esto y veamos qué resultado tenemos. Tal vez no se alcance a ver tanto, así que vamos a alejarnos un poco y vamos a ejecutar. Bueno, recarguemos esto para que veas cómo se ejecuta. Puedes ver cómo es que se va cambiando en este caso las posiciones, pero no demos valores tan altos porque al parecer se pierde pues estas posiciones. Por ejemplo, demos un 2 y un 2. Y puedes ver que poco a poco se va haciendo animación. Primero se cambia en el eje de las Y, después en X y finalmente en Z. Perfectísimo. Bien, ya supimos cómo en este caso modificar posiciones. Ahora también podemos modificar las rotaciones de un elemento. En este caso vamos a hacer lo mismo con este cubo. Vamos a agregar igualmente otro from, igualmente sería el cubo, pero ahora sería rotation de este modo. Abrimos llaves y ahora vamos a hacer que rote en el eje de las Y. Recuerda que las rotaciones aquí en Tree se manejan por medio de radianes. Si queremos hacer que dé una vuelta completa, sería matp por 2. De este modo. Guardemos y veamos qué resultado tenemos. Y puedes ver que bueno, ahí tenemos lo que es nuestra rotación de una vuelta completa. Perfecto. También contamos con otro parámetro, el cual es el delay. El delay lo que nos permite es agregar un espacio de tiempo para hacer que nuestras animaciones comiencen antes o después de cierto tiempo. El delay se lo vamos a agregar en este caso a la rotación para que comience al mismo tiempo que comienza la animación de Z. Entonces, para escribir este delay hay que ir a la parte donde se declaran en este caso los parámetros, las llaves, y después de ellos escribimos un coma, abrimos comillas y escribimos menos igual. Menos igual significa que vamos a hacer que la animación comience antes. Ahora, en este caso si recuerdas cuando escribimos nuestros parámetros de default en la línea de tiempo, pusimos que todos van a durar un 1, es decir, un segundo. Entonces, si queremos hacer que nuestra animación de rotación comience al mismo tiempo que Z, tenemos que hacer que sea menos igual un segundo. Te recomiendo que le pongas 1.0 porque a veces llega a haber problemas con esos valores. Entonces, si hacemos esto, vamos a ver qué resultado tenemos. Y puedes ver que al mismo tiempo que se mueve en Z, comienza la animación de la rotación. Puedes agregar estos delay donde tú quieras. Incluso podemos agregar delay como te mencionaba, pero para atrasar animaciones. Ahora en este caso, en vez de un menos, vamos a escribirle un más. Vamos a ver qué resultado tenemos. Y como puedes ver, después de un segundo es cuando comienza la animación de la rotación. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que es en este caso el acing. El acing lo que nos permite es hacer una transición un poquito más suave o con diferentes efectos. En este caso vamos a buscar acing GSAP en Google y te va a aparecer una página algo como esto, donde te va a mostrar una gráfica de cómo es que se hacen estos efectos. En este caso, por ejemplo, lo probamos con algo muy extraño, por ejemplo con este efecto de bounce que puedes ver aquí. Entonces para esto obviamente hay que traer este parámetro de bounce. Para esto nos vamos a nuestro código y después de haber aquí importado GSAP, vamos a traer nuestro acing que queremos, que en este caso sería bounce. Y después para utilizarlo podemos copiar incluso este parámetro de aquí, simplemente el ace, el y no lo vamos a tocar, simplemente hasta donde termina el parámetro de ace. Después nos vamos aquí a la parte de nuestra función, aquí, y por ejemplo démosle este acing pero a Z. Peguémoslo aquí, nada más que ten cuidado porque a veces no sé qué es lo que pasa, que esto se pega mal. Y debe de quedar algo como esto. Si guardamos, vamos a ver qué resultado tenemos. Puedes ver que se hace la animación en Z y después se hace la animación de la rotación. Probemos nuevamente. Y ahí está nuestra animación. Incluso podemos hacer que este acing lo utilicen todos nuestros elementos sin tener que estarlo escribiendo uno por uno. Para esto simplemente nos vamos a la parte de los defaults y aquí escribimos la parte del ace. De este mismo modo, lo guardamos y puedes ver que ahí está, para todas las animaciones. Puedes probar con diferentes animaciones de acing, incluso en la propia página de esta de GSAP puedes ver las diferentes opciones que te da. Si das clic aquí puedes ver cómo es que están estas diferentes opciones, una combinación de ace in, ace out o una combinación de ambas.
como te decía, puedes probar finalmente con cuál te agrada más o incluso puedes hacer una customizada, pero ya te digo que aquí esto puede llegar a ser algo complejo, aparte de que agregarías mucho código. Entonces, en lo personal, yo te recomiendo que te vayas por todas las animaciones de Power, 1, 2, 3 o 4, la que tú quieras. Pero en este caso son animaciones un poquito más, como decirlo, más discretas. Muy bien, agreguemos una animación pero ahora a nuestra cámara. Entonces para esto vamos a cambiar lo que es el aliasing, ya que podría marearnos un poco. Simplemente vamos a cambiarlo como Power 2 de este modo. Y ahí tenemos nuestra animación. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a mover la cámara de su posición. En este caso actualmente está en la posición 555. Vamos a mover a la posición, por ejemplo, no sé, tal vez 10, 10, 10. Entonces simplemente sería from, en este caso sería camera.position. Y obviamente aquí primero vamos a modificar en X. Recuerda que dijimos que 10. Vamos a copiar esto 2 veces más, pero cambiémoslo en este caso por Y y por Z. Y veamos qué resultado nos da. Y como puedes ver, esto ya comienza a lucir de otra manera. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema. Bueno, depende de lo que necesites, pero si recargamos esto puedes ver que nuestra cámara actualmente aparece en la posición 10, 10, 10. Y después se va moviendo hasta llegar a su posición original, que en este caso es 555. Esto es completamente normal ya que agregamos el from. Si en este caso lo cambiamos por un to, vamos a ver qué resultado tenemos. Como puedes ver, la diferencia que existe entre from y to es que from crea como un preestado, es decir, se va a colocar en ese preestado y va a hacer la transición al estado en el que originalmente está. Si en este caso se refiere a lo que es to lo que va a hacer es que va a tomar desde el estado que originalmente tiene a un post estado. Simplemente puedes verlo como que to es lo contrario a from y from es lo contrario a to. De esa manera nada más. Bien, vamos a hacer en este caso la animación pero para el zoom de la cámara. Entonces, antes de continuar, lo que vamos a hacer es que vamos a normalizar nuestras animaciones, es decir, agrupar todo esto en simplemente las menos animaciones posibles. En este caso vamos a agrupar todas las animaciones que se encargan de mover la posición del cubo para no tener 3 animaciones, sino simplemente una. Entonces, agrupémoslo de este modo. La función de, en este caso de la rotación, es así, se tiene que quedar sola. Y también modifiquemos la posición, bueno, la animación de la cámara, que todo esté en una misma animación. Así nos quedamos con 3 animaciones nada más, para la posición del cubo, la rotación y la posición de la cámara. Bien, guardemos esto y ahora comencemos con el zoom de la cámara. Para modificar el zoom de la cámara igualmente vamos a hacerlo mediante un to, donde aquí simplemente sería cámara, de este modo. Abrimos llaves, aquí escribimos el parámetro de zoom. Por ejemplo, vamos a darle un parámetro de zoom de 2. Por defecto el zoom es de 1, así que no vais a dar un zoom de 0 porque desaparece todo de la escena. Ahora, si nosotros ejecutamos esto no va a funcionar porque cuando nosotros modificamos el zoom de la cámara tenemos que actualizar también su matriz de proyección. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente. Dentro de los parámetros que estamos modificando aquí entre las llaves vamos a escribir el parámetro de onUpdate. Este es un parámetro propio de GZAP donde dice que a medida que nosotros hagamos esta animación podemos ejecutar algo. En este caso podemos mandar a llamar una función de flecha donde dentro vamos a ejecutar, actualizar la matriz de proyección, donde simplemente sería update projection matrix, de este modo. Entonces guardemos y veamos el resultado que tenemos. Y puedes ver que ahí se hizo el zoom de nuestra cámara. Perfecto. Que no se te olvide que cuando modificamos el zoom de la cámara hay que sí o sí actualizar esa matriz de proyección porque de otro modo esto no va a funcionar. Bien, vamos a continuar con el último parámetro de este video, que en este caso es el target de los Orbit Controls. El target de los Orbit Controls es simplemente ese punto de ancla donde vamos a poder hacer en este caso el zoom in o el zoom out con el scroll del mouse, o hacer todas estas rotaciones. En este caso por defecto, si nosotros no lo declaramos, se encuentra en la posición 000, que es lo que vemos aquí. También podemos animar esto, entonces lo que vamos a hacer es que
vamos a agregar un cubo más arriba de este cubo simplemente para ver más claramente esta animación. Entonces, para esto vamos a la parte donde declaramos nuestro cubo, que es en la parte de aquí, en cube. Lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a crear un cubo, por ejemplo cubo número 2, donde simplemente va a ser cube.clone, para clonar todo este cubo sin tener que volver a escribir materiales ni nada de eso. Simplemente vamos a, en este caso, setear su posición con cube.position.set. Vamos a darle 0 en X, por ejemplo unas 4 posiciones en Y y 0 en Z. Y lo agregamos a la escena. De este modo. Y bueno, en este caso puedes ver que nuestro cubo ya se encuentra en la parte de aquí arriba. ¿No? Aquí arriba. Entonces, lo que vamos a hacer con esta animación es que vamos a mover el target de los Orbit Controls de aquí, que actualmente se encuentra en este cubo de abajo, al cubo de arriba. Entonces, para esto vámonos aquí a nuestra animación y vamos a agregar igualmente un to. En este caso, nuestros Orbit Controls los tenemos declarados con el siguiente nombre, que sería Orbit Controls. Podemos copiar directamente el nombre o escribirlo como te acomodes. Aquí será orbitcontrols.target. Escribimos llaves. Y el único parámetro que en este caso que nos interesa modificar es Y, que Y cambia la posición de 4. Entonces, si guardamos esto, vamos a ver el resultado que tenemos. Puedes ver que, bueno, después de todas esas animaciones que dimos, ahora sí se cambia el target de los Orbit Controls. Y bueno, en este caso cambió nuestro punto de ancla a este cubo de aquí arriba. El cubo, bueno, del principal queda ahí abajo, pero ahora podemos hacer las interacciones a partir de este cubo, es decir, zoom in, zoom out. O sea, hay algo que me interese mostrar, ya lo puedo mostrar a partir, bueno, de este cubo o esta interacción. Simplemente modificamos los Orbit Controls y podemos simplemente cambiar el punto de enfoque o el punto de ancla, como quieras verlo. Y en este caso, automáticamente la cámara va a seguir a ese target de los Orbit Controls. Entonces no tenemos que preocuparnos por hacer rotar la cámara, moverla, etc. Bueno, en este caso también podremos moverla para hacer que se vea desde otra posición, pero finalmente la cámara va a enfocar a ese punto que nosotros estamos declarando con el target de los Orbit Controls. Bien, vamos a comenzar ahora sí con la práctica final de este video. No vamos a hacer algo súper complejo, sino algo sencillo. Ya vendrá una práctica bastante buena donde aplicaremos todos estos conocimientos, pero de momento algo sencillo. Entonces, antes de comenzar, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar 4 botones debajo de nuestra escena, así cubo 1, 2, 3 y 4. En este caso, el container que se encarga de almacenar la escena se llama container scene. Está declarado mediante Styled Components, así que simplemente puedes declararlo de cualquier otra manera, al final de cuentas va a ser lo mismo. Simplemente asegúrate de bajarle en este caso la altura, en este caso estaba a 100 bh, así que simplemente ponle 90, para que no ocupe el 100% del alto de la pantalla. Después vas a agregar en este caso 4 botones, que son los que nos permitirán hacer estas animaciones, ya que haremos 4 animaciones para 4 diferentes cubos. Simplemente ponle cubo 1, 2, 3 y 4. Igual puedes agregarle estilos de cualquier otra manera, simplemente en este caso es un ejemplo práctico. Y después de esto, ahora sí podemos pasar a la parte del código. En la parte del código lo único que he hecho es agregar en este caso 3 cubos más, bueno, en el número total para tener 4, como puedes ver ahí, donde simplemente lo que varía es la posición en Y. Cubo número 2 está en Y4, 3 en 8 y el cubo número 4 está en 12. Puedes agregar cualquier otras posiciones, simplemente es un ejemplo de práctica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a declarar un objeto que almacene todas estas configuraciones para el cubo número 1, 2, 3 o 4. Estas configuraciones van a ser donde va a estar colocado el target de los Orbit Controls, la posición de la cámara y el zoom si es que llega a hacer falta. Entonces vamos a declarar este objeto, donde en este caso primero va a ser lo que es el cubo número 1 y vamos a agregarle el parámetro del target, es decir, el target de los Orbit Controls. En este caso cuenta con las posiciones en X, Y y Z y todos estos están por defecto en la posición 0. De este modo, ya los podemos modificar y ya lo veremos cómo se hace. Pero también podemos en este caso agregar la posición de la cámara. Simplemente llamémoslo cámara, igualmente tiene unas posiciones en X, Y y Z, donde por ejemplo vamos a darle que esté en la posición 10. Y en este caso también agregamos el parámetro de zoom, donde el parámetro de zoom simplemente vamos a ponerle 1.2 para variar las cosas. Perfecto, ya lo tenemos. Entonces ahora lo que hay que hacer es que vamos a tomar este objeto de Animation Params y lo que vamos a hacer es que en este caso vamos a declarar esta función que se encarga de acceder a ese objeto y traer la animación correspondiente.
Entonces en este caso agreguemos que primero se enfoque en el target, que en este caso simplemente sería timeline.to. Recuerda que sería orbitcontrols.target y en este caso pues simplemente será que X esté en animationparams. En este caso sería cubo1 .target.x. Repitamos esto, pero ahora sería para, en este caso para Y y después para Z. Después agreguemos la otra animación que en este caso sería para la cámara, así que sería camera.position. Abrimos las llaves para los parámetros. Igualmente aquí sería todo este objeto, toda esta configuración de aquí, pero ahora en vez de ser target, pues aquí sería cámara. Recuerda que para la animación de zoom tenemos que escribir el parámetro de onUpdate y aquí mandar a llamar a que la cámara se actualice su matriz de proyección. Si en este caso mandamos a ejecutar esta función justo debajo, vamos a ver qué resultado tenemos. Donde puedes ver que en este caso lo único que se hace es que, bueno, por defecto está en el target del 000, después pasa a la posición de la cámara y finalmente se hace un zoom. Perfecto, está funcionando. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a exportar esta función y, bueno, vamos a copiar en este caso el nombre. Nos vamos aquí a la parte donde declaramos nuestros botones y vamos a agregarles el evento de onClick. Simplemente importa la función y guardamos esto. Simplemente aquí en el script vamos a quitar esta animación de aquí abajo y vamos a ver si funciona. Vamos a presionar el cubo número 1 y puedes ver que se ejecuta esta primera función. Perfecto. Obviamente en el cubo número 2 y 3 y 4 aún no hemos dado este evento, pero ya funciona. Y ahora para saber sobre cuál es el cubo sobre el que tenemos que hacer la animación, vamos a pasarle un parámetro a esta animación, el cual simplemente vamos a llamarlo como mesh. Obviamente tenemos que pasárselo desde acá y por ejemplo aquí simplemente pasémosle cubo número 1. Aquí lo va a recibir y en este caso simplemente aquí en todo esto vamos a reemplazarlo por corchetes y aquí simplemente que sería mesh. De este modo, bueno, aquí hay que quitarle este punto. Así. Entonces guardemos y vamos a probar si esto funciona nuevamente. Y puedes ver que ahí está, perfectamente sin la necesidad de tener que hacer una comprobación, etc. Perfecto. Entonces ahora agreguemos la segunda configuración que será para el cubo número 2. Entonces podemos copiar todo esto, pero ahora cambiémosle el nombre a cubo número 2. En este caso como tal el target ya cambia. Si recuerdas el cubo simplemente sube 4 posiciones y vamos a dejarlo así, a ver qué resultado nos da. Pero ahora en este caso recuerda que tenemos que agregarle también este evento onClick, pero al botón número 2. Y le pasamos por nombre cubo número 2. Entonces teniendo esto vamos a ver si funciona nuestra animación para el cubo número 2. Y puedes ver que ahí está perfectamente. Ahora agreguemos estas mismas configuraciones pero para el cubo número 3 y 4. Entonces vamos a duplicar esto 2 veces. Y pongamos cubo número 3 y cubo número 4. De momento dejemos la misma posición de la cámara, pero sí cambiemos el target, que en este caso ahora sería 8 para el cubo número 3 y 12 para el cubo número 4. Y recuerda que en este caso pues hay que agregarles el mismo evento onClick para el botón número 3 y 4. Así, simplemente guardamos y vamos a ver si funcionan estas animaciones. Cubo número 1. Simplemente hace esta pequeña animación. Cubo número 2. Cubo número 3. Y finalmente cubo número 4, que es el que tenemos aquí. Perfecto, todas funcionan sin ningún problema. Pero como podemos ver, pues no se altera ni el zoom ni la posición de la cámara. Entonces para eso podemos utilizar .UI para debuguear esta pequeña posición de la cámara y también el zoom si es que llega a hacer falta. Bien, entonces para la parte del debugueo de la cámara y del zoom, vámonos a la parte del script y vamos a agregar unos tweaks con .UI. Por eso lo instalamos. Entonces vamos a importarlo del siguiente modo. Una vez importado, vamos a crear nuestros controles. Ya creados nuestros controles, podemos copiar este nombre de .UI y recuerda que hay que desmontarlos una vez igual desmontemos la escena. Entonces en esta parte de Clean Up Scene aquí simplemente ponemos UI.destroy.
Guardemos esto y ya tenemos nuestros, en este caso, nuestros controles listos para agregarle tweaks. Entonces vamos a la parte donde vamos a declarar tweaks. Por ejemplo, vamos a hacer aquí después de los cubos, simplemente vamos a llamarlo como tweaks. Y en este caso vamos a agregar tweaks para la posición de la cámara. Entonces simplemente en este caso sería UI.add, que en este caso sería camera.position, entre comillas sería primero X. Vamos a darle un valor, por ejemplo, mínimo de, no sé, tal vez menos 10. Un valor máximo, por ejemplo, no sé, tal vez de 15. Un step para que haga el incremento y el decremento, por ejemplo, en 1. Puedes igualmente probar valores decimales, pero en este caso vamos a dejárselo en 1. Y vamos a darle un name, que en este caso simplemente será como cámara X, nada más. Entonces, una vez hecho esto, podemos duplicar este tweak, pero ahora aquí vamos a modificarlo en Y. Y obviamente aquí vamos a cambiar el nombre para Y y el nombre para Z. Y agreguemos finalmente el tweak para el zoom, que en este caso sería UI.add, sería igualmente cámara, entre comillas sería zoom. Vamos a darle, por ejemplo, un valor mínimo, que sería de 1, que es el valor por defecto. Un valor máximo, por ejemplo, no sé, muy exageradamente de 5. Igual vamos a darle un step, igualmente de 1. Y finalmente el nombre, que en este caso simplemente vamos a llamarlo como zoom. Pero recuerda que para poder utilizar en este caso y que se actualice el zoom, hay que utilizar también la propiedad de onChange, para que a medida que movamos lo que es esta barrita que va a aparecer, que también se actualice la matriz de proyección de la cámara. Así que simplemente será cámara update projection matrix, de este modo. Entonces guardemos esto y van a aparecer nuestros controles de este lado. Bien, ya con nuestros controles listos, ahora sí podemos comenzar con toda esta parte del debugueo. Lo que vamos a cambiar va a ser la posición de la cámara en el cubo número 2, 3 y 4. En el cubo número 1 lo vamos a dejar así, ya que es como la animación por defecto. Entonces vámonos aquí a nuestro objeto, más específicamente dentro del cubo número 2. Y vamos a arrancar en este caso, por ejemplo, con la animación número 1, que es la que tenemos justo aquí. Ahora vamos a pasar a la animación del cubo número 2, donde puedes ver que la cámara pues permanece en esa posición, que en este caso sería 10, 10, 10. Y aquí podemos modificar para ver dónde exactamente quedaría pues este control. Pero aquí te recomiendo que hagas algo. Como tal, cuando modificas el target de los Orbit Controls, a veces da problemas la posición de la cámara. Entonces, como para resetear, por decirlo así entre comillas, juega con estos controles, llega hasta el punto mínimo y al punto máximo de todos para que se reseteen de este modo. Y ahora sí podrás ver que se hace el cambio de la cámara de manera correcta. Entonces, teniendo esto, por ejemplo, vamos a colocar esta cámara cuando se enfoque en este cubo en esta posición, que esté 7 en X, 11 en Y y finalmente 12 en Z. Igualmente vamos a darle, por ejemplo, que tenga un zoom de 3, muy exageradamente. Entonces, una vez teniendo estos parámetros, nos vamos aquí al cubo número 2 y vamos a ponerle que en este caso la cámara esté en 7 en X, 11 en Y y finalmente 12 en Z. Y que el factor de zoom sea 3. Entonces, guardemos esto, recarguemos esto por cualquier cosa, probemos el cubo número 1, que es la animación por defecto, probemos el cubo número 2, y puedes ver que ahí está nuestra animación perfectamente. Ahora hagamos lo mismo con el cubo número 3, que es el que tenemos aquí. Entonces, para esto vamos a mover igualmente la cámara, por ejemplo, de este lado, tal vez aquí, por aquí tal vez, y un factor de zoom. Bueno, el zoom vamos a dejárselo en 1. Entonces tenemos estos parámetros. Entonces vamos a nuestro cubo número 3 y vamos a cambiarlo, que en este caso sería menos 6, menos 3 y 3. Y el factor de zoom pues sería 1 nada más. Guardemos esto y probemos nuestro cubo número 3. Y puedes ver que ahí está perfectamente. Si vamos a nuestro cubo número 2, puedes ver que se hace la animación correspondiente a nuestro cubo número 1 y es la animación por defecto. Y ahora en este caso faltaría nuestra animación para el cubo número 4. Ya estando aquí en el número 4, por ejemplo, vamos a darle un zoom muy exagerado de 5 para ver cómo se ve. Cambiemos en este caso las posiciones de nuestra cámara. Por ejemplo, coloquémoslas tal vez en el punto máximo, 15, 15, pero bajémosle el zoom, así. Vamos a dejarlo en estas posiciones, 15, 15 y 15 en todos los ejes y 1 de zoom. Entonces vamos a nuestro cubo número 4 y pongámosle en todos 15. Y un zoom de 1, nada más. Entonces guardemos y recarguemos esto por cualquier detalle. Vamos por ejemplo a nuestro cubo número 4 y puedes ver que ahí está nuestro cubo número 1. Ahí lo tenemos.
nuestro cubo número 2, ahí está, y nuestro cubo número 3. Perfecto, puedes ver que todas las animaciones funcionan de manera correcta, no está pasando nada y todo está pues en orden. Hay un pequeño problema, bueno, tal vez no un problema, sino que a mí no me gusta que vaya animación por animación, es decir, que primero vaya el target, después la cámara y finalmente el zoom. A mí me gustaría que todo comience al mismo tiempo, o al menos en este caso el target y la posición de la cámara al mismo tiempo. Entonces para esto vamos a agregar un delay. Para esto vamos a la función que se encarga de agregar estas animaciones aquí y vamos a agregar el delay, pero únicamente a las funciones que va desde la segunda a la n animación. ¿Qué quiere decir esto? Que a la primera animación, este primer tú, no le agregues delay porque si no tus animaciones tienden a fallar. Entonces recuerda, a tu primera animación no le agregues delay, a todas las demás sí, pero a la primera no. Entonces vámonos a la segunda animación, vamos a escribir un menos igual y pongamos en este caso un -1, que es el parámetro por defecto que pusimos. Entonces guardemos esto y ahora sí probemos el cubo número 4 y puedes ver que ahí está el cubo número 3, el cubo número 2 y el cubo número 1 y aquí está. Perfecto. En el cubo número 4 no se ve mucho la animación del zoom porque es una pequeña diferencia entre 1 y 1.2, pero ahí está la diferencia de la animación. Incluso podemos agregar este delay al zoom de la cámara, entonces simplemente vamos a tomar lo que es este parámetro de delay y vámonos a la parte del zoom. Simplemente escribamos aquí este delay y ahora como tal vamos a ver todas las animaciones al mismo tiempo. Tanto lo que es el target, la posición de la cámara y en este caso el zoom de la cámara, todos se van a hacer al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al cubo número 3, ahí está, al cubo número 2, al cubo número 4, 1, 2, etc. Como prefieras, finalmente todas las animaciones se van a hacer al mismo tiempo. Claro que si tú quieres hacer las animaciones una por una, pues simplemente no les agregas delay y ahí está. Pero es simplemente diferentes formas de hacerlo, como tú más te acomodes, como creas que se vea mejor tu animación. Así la dejas. Pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar con este video, ya que bueno, considero que es bastante información y hay mucho que practicar. Vamos a subir otro video próximamente acerca de cómo hacer todo este conjunto de conocimientos que estamos aprendiendo. Vamos a hacer un sistema de personalización, pero ya verás qué sistema. Obviamente utilizando todo esto de Tree, .UI, GSAP, etc. Pero hasta entonces pues no me queda nada más que decirte que espero que hayas disfrutado el video. Nos vemos para la otra y recuerda, considera suscribirte porque apoya mucho al canal y además del like. Pues bueno, no me queda más que decirte que hasta luego, buena semana.